Hola, buenas noches. Mi nombre es Mauricio Acevedo y a continuación vamos a hablar un poco de las renovaciones a los conceptos que la RAE ha hecho para la enseñanza de la gramática en la escuela media y básica secundaria. Para abordar este análisis es importante tener en cuenta que el texto nos invita a verificar diferentes aspectos como lo son el uso de los verbos, la categorización de diferentes palabras con diferentes caracteres, también la importancia del uso del adjetivo y los textos divulgativos, así como de darle el peso y las características necesarias a diferentes tipos de palabras. Entonces iniciamos con el verbo como eje fundamental del análisis de los tiempos verbales. En muchas ocasiones, en la explicación y la conceptualización del verbo como una mera palabra, nos olvidamos de su contexto semántico y de sus características sintácticas. Además de su ubicación y de su importancia en el texto, en la oración e incluso en el comando que el profesor da. Siguiente al verbo está el adjetivo, descrito como una palabra que reconocemos como el modificador del sustantivo, pero el texto nos invita también a reconocerlo como el diferenciador, el caracterizador entre entes. En este punto llevamos dos elementos que para las autoras son inmensamente importantes en este análisis, que son el verbo y el adjetivo. Ahora observemos la importancia de las palabras funcionales y que tienen diferentes tipos de actividad en una oración o en un texto. Los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, incluso los nombres. No será posible hacer un buen análisis lingüístico o llevar a cabo una buena práctica de enseñanza si los estudiantes desconocen las funciones de dichas palabras o si simplemente tienen un listado de las características de estas palabras para organizarlas en unas oraciones que estén descontextualizadas o lejos de su realidad. De ello que sea indispensable que el profesor pueda hacer una diferenciación muy clara entre esas palabras que tienen una función léxica y esas palabras que tienen una función o que tienen un carácter gramatical dentro de los textos que se elaboran, que se leen o que se analizan. Cuando nosotros unimos todos los anteriores elementos nombrados, desde un análisis concreto, objetivo y adecuado de la lingüística en nuestras aulas, independiente al nivel, pero correspondiente al currículo que se está trabajando, vamos a poder andamiar de una mejor manera, más hábilmente a nuestros estudiantes en ese estudio de la gramática. Entonces la idea empieza a apuntar a esos objetivos que nos plantean en el texto. Si nuestros estudiantes deben ser mejores escritores, mejores lectores y mejores analistas de la gramática, pues deberán conocer a fondo la utilidad de las palabras, su uso, la temporalidad de los textos, y para ello es importante que el profesor sea hábil en la ejemplificación, es decir, poner un verbo en una oración adecuada, en un tiempo adecuado, pero también poder hacer un análisis en conjunto con sus estudiantes de esos tiempos que son más complejos. El texto nos invita a que analicemos los tiempos imperfectos y los tiempos perfectos, pero no solamente desde el verbo, sino desde un contexto más amplio. De esta manera, el texto también nos invita a hacer una revisión mucho más profunda de las prácticas que se hacen en la escuela para la enseñanza de la gramática. Según la propuesta de la RAE, del texto y el análisis que se obtiene de estos elementos, será posible entonces generar mejores análisis sobre el lenguaje desde nuestros estudiantes con ayuda de un buen andamiaje y unas buenas prácticas docentes. Entonces, en el aula se podrán generar mejores textos ficcionarios o no ficcionarios, pero de un análisis lingüístico y gramatical adecuado. Muchas gracias.